Y no hay duda que el 11 de septiembre marcó un antes y un después en la percepción de los Estados Unidos interna por, bueno, el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono, al corazón mismo de los Estados Unidos. Y esto trajo consecuencias a partir de estos atentados terroristas en lo que hace, bueno, a la seguridad de Estados Unidos, en lo que hace a la geopolítica de ese momento y lo que vino después. Para analizar esto lo vamos a hacer con alguien que sabe y mucho, que usted lee permanentemente en nuestros artículos e investigaciones periodísticas enormes. Me refiero al doctor Jorge Alejandro Suárez Zaponaro, hombre que además es un especialista en temas de defensa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Un placer escucharte. ¿Qué dirías de lo que fueron esos atentados y lo que significó tanto para los Estados Unidos como para el mundo en términos de, yo digo, un antes y un después? Sí, no cabe ninguna duda. El 11 de septiembre, para muchos dicen que comenzó el siglo XXI con toda su impronta, su fuerza. Es un cambio geopolítico enorme. Fue como un proceso de expansión que tuvo Estados Unidos. Desembarca en Afganistán, se proyecta sobre Asia Central, ¿no? En su llamada guerra contra el terrorismo o guerra contra el terror, ¿no? Empieza un cambio realmente de paradigma en materia de defensa y seguridad, ¿no? Muchas libertades y hubo muchos cuestionamientos también por la política antiterrorista, pero sin ninguna duda, inclusive hizo despertar a muchos actores cuando Estados Unidos se embarca en Afganistán, a los chinos y a los rusos, eso fue un llamado de atención, ¿no? Y empezó una competencia geopolítica, más allá que en ese momento Rusia y China también tenían el mismo enemigo en común, ¿no? El integrismo islámico con la base en Afganistán, pero después vino la guerra de Irak y después todo el intervencionismo de Estados Unidos en el exterior, eh, obviamente bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Pero bueno, había otro tipo de agenda geopolítica, pero fue un cambio realmente enorme, enorme. En materia geopolítica fue un cambio total, sí, es verdad eso. Esto que estás diciendo es muy importante porque, bueno, claro, seguramente para muchos era impensable que la gran potencia pudiera recibir, lo digo en términos poco académicos, una piña con este tipo de atentados en el corazón mismo, las Torres Gemelas, el Pentágono, a partir de aviones secuestrados. Yo no sé si es que fallaron, ya que estamos hablando, los servicios de inteligencia y los que tienen que de alguna manera ver escenarios posibles. Ya había tenido algunos atentados, nunca de esta magnitud, y en el corazón, como digo, del poder, en Wall Street y en el Pentágono, pero después la respuesta norteamericana de alguna manera fue no solo darle seguimiento a los terroristas y dar con ellos o con quienes lo alimentaron, sino también les sirvió de una buena excusa para otros propósitos, ¿no? Sí, sí, es indudable que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos tuvo una falencia subestimó el problema, subestimaron el problema y no tenían posiblemente o el conocimiento o subestimaron el accionar de esta gente. Poco se sabe, pero por ejemplo Estados Unidos fue a buscar, a buscar no solo información, Israel, que es el país que ha lidiado con este drama desde su propia existencia, ¿no? Es su aliado histórico, pero también en actores no tradicionales que tuvieron que lidiar con el fenómeno del integrismo islámico, el terrorismo, perdón, el terrorismo islámico fue Argelia. Argelia tuvo una guerra interna muy cruenta con el integrismo islámico, inclusive las huestes que atacaba el gobierno argelino, es largo de explicar, ¿no? Venía gente de formar cuadros endurecidos en Afganistán, ¿no? Y ya con la ideología y ya con toda una base, ¿no? Y Estados Unidos empezó a buscar digamos, intercambio de opinión y de información con países que ya lidiaban con este drama, con este problema muy serio, y eso también lo condicionó, ¿no? Porque Estados Unidos pues, también fue rehén también de algunas políticas, como las ambigüedades del gobierno pakistaní, que tenía un doble juego en Afganistán, que tenía por razones de geopolítica y estratégica del propio régimen pakistaní, ¿no? Inclusive se llegó a acercar al gobierno de Teherán, porque necesitó la cooperación del régimen de los ayatolá de alguna u otra manera porque tenían un enemigo en común, ¿no? Fíjate, y eso también, bueno, ya sabemos que Irán siempre aprovecha la oportunidad para hacer valer
sus intereses, su agenda regional que todos conocemos, ¿no? Pero sí, detrás de esta, de suprimir al régimen talibán, que después resultó ser una tragedia, una estrategia fallida. La intervención en Afganistán terminó siendo, ya sabemos, después de más de una década de presencia, casi 2 décadas, terminaron retirándose, ¿no? Al no comprender el problema de fondo, ¿no? Pero sí, Estados Unidos intentó proyectarse sobre Asia Central, especialmente porque había una cuestión también energética, ¿no? Afganistán es un lugar estratégico para la cuestión energética, muchos hicieron cálculos, y bueno, detrás de este conflicto también había intereses claros, como fue también el tema de Irak. Irak también permitió la intervención americana, ¿no? Más allá del régimen oscuro de Saddam Hussein, al dinamitar ese régimen oscuro, abrió las puertas para que estos grupos se instalaran y aprovecharan el descontento, ¿no? Creando después algo mucho peor y mucho más siniestro y más complejo, que fue el Estado Islámico, y todos estos grupos que operan en Oriente Medio, en el norte de África, aprovechando también la crisis de las ideologías y de los regímenes nacionalistas árabes, ¿no? Que ya estaban agotados por la corrupción y demás, y estos grupos encontraron caldo de cultivo en las poblaciones descontentas, mucha gente joven, desempleada, pobre, y bueno, encontraron estos grupos un lugar ideal para prosperar, entre comillas. Algunas de las cosas que se dicen, doctor Zaponaro, es que de alguna manera también estos grupos fueron alimentados en su momento por los Estados Unidos. Digo, es como que el monstruo fue creado incluso por los Estados Unidos para, bueno, ese combate contra la ex Unión Soviética y sus intereses. Digo, hay algo de esto, ¿no? De coquetear con lo peor y que luego se termina transformando en un boomerang. Pensaba, dijiste Irán, y quiero traer algo muy actual. Se ha sabido en las últimas horas que Estados Unidos libera 6.000 millones de dólares a cambio de recibir algunos rehenes, por decirlo así, que están en Teherán. Y digo, en estas negociaciones con regímenes de estas características, donde también incluso hoy lo que hace a la entidad de energía atómica y su titular, Grossi, que dicen claramente Irán está en condiciones de tener un arma nuclear. Digo, esto de coquetear con lo peor y negociar a veces muy mal, termina siendo un boomerang. Sí, bueno, Afganistán, el Islam ha sido, los últimos, a ver, el Islam fue objeto de una batalla ideológica protagonizada por Arabia Saudita, con el ascenso de los regímenes panárabes, nacionalistas, laicistas, fue de la época de Nasser, eso viene del año 50, y las monarquías conservadoras del Golfo vieron una amenaza. Arabia Saudita tenía una agenda que tiene que ver con una agenda religiosa, cultural, y además de proyección política. Y encontró en su momento, en la guerra de Afganistán, la guerra de la época de la Unión Soviética, un lugar ideal para expandir también esa pugna ideológica, ¿no? Por quién se queda con la opinión pública del mundo islámico, ¿no? Y Estados Unidos, en colusión con Pakistán, que estaba interesado que también los soviéticos se fueran de sus fronteras, y Arabia Saudita y otros regímenes conservadores árabes, apoyaron a grupos insurgentes, ¿no? Que rápidamente fueron captados ideológicamente y después fueron evolucionando, ¿no? Hasta estas posturas extremistas, y luego profundamente antioccidentales. Se usaron mutuamente, unos se usaban mutuamente. Estados Unidos utilizó a esta gente, los armó, los equipó, los entrenó a través de la CIA, a través de fuerzas especiales, en cooperación con actores regionales, y bueno, empollaron el huevo a la serpiente, como quien dice, ¿no? Y esta gente tenía una agenda que tiene que ver con una visión de expandir su ideología, y después hay una agenda política, hegemonía política, sin duda, que hay actores que buscan la pugna, por eso la rivalidad Irán-Arabia Saudita, ¿no? A ver quién se queda con la calle, la opinión pública, por decirlo de una manera, y quién controla ideología. Detrás de ideología hay otros intereses hegemónicos. Irán, de alguna u otra manera, cumple con los sueños del Shah, de ser de una potencia regional, nada más que el Shah era amigo de Occidente y era un actor moderado, y esta gente no, los ayatolás tienen una visión mucho más terrible, más drástica, más radical, y no dudan en tomar todo tipo de acciones. Cualquier camino los lleva hacia su objetivo. Es una estrategia sin tiempo, ¿eh?
por eso estas negociaciones con Estados Unidos y todo este comportamiento explotan la debilidad del adversario. Es indudablemente que Irán está en manos de gente que se toma el tiempo, estudia a su enemigo y explota con mucha habilidad la debilidad del adversario. Este, y eso se está notando, ¿no? Estados Unidos de alguna manera está habilitando a que este actor tenga un ascenso y el tema es que tenga el arma nuclear. Ese va a ser un escenario muy, muy complejo para la seguridad, no solo de Oriente Medio, sino fuera de Oriente Medio. Irán estudia a su enemigo, tiene todo el tiempo y esa visión de su propósito y ve las debilidades de lo que ellos piensan su enemigo, para poner eso como título y tenerlo muy claro. Lo último, de alguna manera, ¿te parece que los Estados Unidos y Occidente, después del 11 de septiembre, son lugares más seguros? No, no, el mundo se transformó en un mundo muy inseguro porque Estados Unidos actuó muchas veces de manera unilateral o al margen del sistema internacional de Naciones Unidas, la famosa coalición de los dispuestos cuando invadieron Irak, ¿no? Ahí ya hubo una ruptura de ciertas reglas de juego, se lo hicieron saber los franceses y los alemanes de alguna manera, y eso provocó también una escalada y también una tensión creciente con Rusia. Despertaron a los rusos que siempre tuvieron intereses en Oriente Medio, por una cuestión de seguridad, energía, largo, ¿no? Pero despertaron a muchos actores y también escalaron la exacerbación del sentimiento antioccidental en la región, y eso fue aprovechado, y seguimos hablando otra vez de nuevo, todos los caminos parece conducir a Teherán, y también de otros actores regionales, ¿no? Eso el fenómeno del terrorismo islámico se expandió, llegó a lugares tan lejanos como el sur de Filipinas, con la rebelión de Mindanao o en Indonesia. Entonces eso provocó una expansión de estos grupos y también la incapacidad de generar consensos internacionales y de actuar al margen del Consejo de Seguridad o algún tipo de canal de diálogo, este unilateralismo que buscó Estados Unidos ya como superpotencia, quiso jugar realmente como lo que es una superpotencia, también generó mucha desconfianza, ¿no? Y muchos empezaron a verlo no como un aliado, como un defensor, un paladín de la lucha antiterrorista, sino como una agenda que había otro tipo de una estrategia de control o de colisión de intereses. Eso es el mundo se transforma en un lugar mucho más inseguro, y la ilegalidad internacional está a la orden del día. Se ha escalado, digamos que Naciones Unidas, si antes no hacía mucho, era un lugar un mero foro político, ahora ni siquiera es un foro político, es papel mojado directamente, ¿no? Eso es el resultado de todo este accionar, ¿no? Doctor Suárez Zaponaro, como siempre, un verdadero placer y privilegio tenerlo con nosotros, dándonos un panorama de la geopolítica y de lo que significó el antes y el después, sobre todo el después, obviamente, del atentado o de los atentados del 11 de septiembre. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, un placer, gracias.